Hola chicos, nosotros somos de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de la Facultad Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas. En esta ocasión les vamos a dar a conocer sobre los estreptococos. Historia. Históricamente, el género Streptococcus ha sido clasificado en función de diferentes características. Los primeros intentos de clasificación se hicieron en función de la hemólisis de las cepas. Schott-Muller, 1903. En 1933, Lancefiel introduce una nueva característica, los antígenos frente a carbohidratos específicos, frente en cepas beta hemolíticas. Género Streptococcus. Características generales del género Streptococcus. Los Streptococcus son bacterias gram positivas, catalasa negativa y anaerobias facultativas. Tienen forma esférica o ovoidea, presentan un diámetro de 2 micras y crecen formando parejas o cadenas cortas. No forman endósporas y generalmente son inmóviles. Estas bacterias son quimioorganótrofas, con un requerimientos nutricionales complejos y variables. Tienen metabolismo fermentativo con el ácido láctico como producto final y no producen gas. Propiedades del género. Son microorganismos gram positivos de forma esférica u ovoide. Son anaerobios facultativos hasta capnofílicas. Su requerimiento es dióxido de carbono. Son de 2 micras, metabolismo fermentativo, son catalasa negativo, son oxidasa negativo, son móviles. Clasificación. Por lo general, la clasificación de los Streptococcus se efectúa en una primera fase determinado el grupo de antigénicos mediante reacciones serológicas específicas, reacciones de precipitación, coaglutinación, aglutinación pasiva, inmunofluorescencia o pruebas fisiológicas presuntivas. Si se reacciona el tipo de hemólisis y también algunas pruebas fisiológicas, puede obtenerse la clasificación presuntiva de los Streptococcus en los grupos en el 94 al 99% de todos los casos. En una segunda fase puede determinarse la especie por pruebas fisiológicas, especialmente por el grupo de Streptococcus viridans. Los Streptococcus de interés médico se encuentran en 3 grandes grupos. Primero, los Streptococcus beta hemolíticos, especialmente de los grupos A, B, C, G y F, de los cuales el grupo A es el más importante. Segundo, los Streptococcus que forman parte del grupo D en base a los estudios de hibridación de alfa P, puesto la creación del género Streptococcus. Streptococcus biógenes. Son beta hemolíticos que poseen antígeno del grupo A. Son susceptibles a la bacitracina y producen hidrólisis de 1-pirrolidonil, 2-naptilamida positivos a PIR. Se subdividen en tipos serológicos. Streptococcus agalactiae. Son beta hemolíticos con una zona de hemólisis muy estrecha y en algunas ocasiones con una hemólisis de doble zona hidrolisa. El hipurato de sodio dan respuestas positivas a las pruebas de CAM y la mayoría de las cepas son resistentes a la bacitracina. Streptococcus bovis. Producen alfa hemólisis o no son hemolíticos, a veces se clasifican como viridans. Pertenecen al grupo D de Lancefiel. Proliferan en presencia de bilis, hidroliza la esculina, positivos en la prueba de bilis esculina. No crecen cloruro de sodio al 6.5%, son PIRs negativos. Generalmente son CAMs positivos y fermentan la lactosa. Streptococcus de los grupos C, G y F.
Son muy semejantes al grupo A, inducen la producción de anticuerpos frente a la estreptopolinas, o grupo C, estreptoquinasa o hialuronidasa, grupo C y G, y producen con menor frecuencia infecciones diversas, faringitis, infecciones de herida impédigo, absceso, meningitis, endocarditis, sepsis. Coccus alfa hemolíticos o viridans constituyen un conjunto heterogéneo de Streptococcus no capsulados que producen hemólisis alfa o gamma, dejando aparte los del grupo D, que incluyen especies con algunas cepas agrupables como Streptococcus sanguis, grupo H, Streptococcus salivarius, grupo K, formando parte de la flora de la cavidad oringofaringea y se han encontrado en las mucosas bucales, faringe, lengua y placa dental. Son capaces de utilizar la sacarosa de la alimentación para formar polímeros insolubles glucanos, que son los responsables de su capacidad de adherencia entre sí, aglutinación bacteriana y en la superficie lisa como en las células epiteliales de la mucosa, y en especial en la superficie del diente donde contribuye la formación de placas dentales. Streptococcus del grupo A. Streptococcus pyogenes. Son Streptococcus beta hemolíticos relativamente sensibles a los agentes externos que, atendiendo a la proteína M, se dividen en 70 tipos que no presentan inmunidad cruzada. Se encuentran en la mucosa nasal o faringea, del 5 al 10% de personas sanas, portadoras e intervienen en la mayoría de los procesos patógenos. Mayor 90% se aísla del ambiente, indica que han tenido lugar a una contaminación reciente. Esta acción Fisiología y estructura. Cocos gram positivos alargados o en forma de lanceta que se disponen en pares diplococos y en cadenas cortas. Anaerobio facultativo exigente desde el punto de vista nutricional. La mayoría de las cepas poseen una cápsula externa. El ácido teoico polisacárido C de la pared celular es rico en colina, que puede reaccionar con una proteína sérica, conocida como proteína C reactiva. Es una prueba diagnóstica útil en la enfermedad sistémica inflamatoria. Una enzima autolítica amidasa está presente en la pared celular. Las células viejas sufren autólisis espontánea, produciendo colonias en hoyo. En el centro, la detención de estas colonias ahemolíticas con aspecto de hoyuelo y la demostración de estas colonias se usan cuando se exponen a la bilis son una importante prueba de identificación. Las bacterias se inhiben con octoquina, test de identificación útil. Manifestaciones clínicas. Las dos manifestaciones clínicas de la infección por Streptococcus A son la faringitis y la piodermitis. Faringoamigdalitis estreptocócica. La infección faringoamigdalar aguda es uno de los motivos de consulta más frecuentes de la práctica clínica. La misma puede ser de etiología viral o bacteriana. Dentro de estos últimos, el Streptococcus A es responsable de la mayoría de estas infecciones, aunque otros serogrupos pueden ocasionarlo. Grupo C y G. Es una enfermedad autolimitada, aunque debe siempre realizarse el tratamiento antimicrobiano para prevenir las complicaciones, y afecta con más frecuencia a niños de edades comprendidas entre 5 y 15 años, pero todas las edades son susceptibles. Transmite de persona a persona por gotitas de secreciones aerosólidas. El número de microorganismos y su virulencia van disminuyendo desde la fase aguda a la de convalecencia, marcando un distinto grado de infecciosidad. Patogénesis. La adherencia bacteriana es el primer paso en la producción de infección. Recientemente se ha descubierto una adhesina en el neumococo que le permite unirse a receptores específicos de las células epiteliales. La naturaleza química de estas adhesinas aún no ha sido dilucidada. Una vez que la colonización ha tenido lugar, la infección resultará si los microorganismos son llevados a sitios donde los mecanismos defensivos específicos e inespecíficos del huésped no los eliminen. Streptococcus pneumoniae
Tiene la capacidad de producir enfermedad por su habilidad para escapar a la fagocitosis y la destrucción por la célula fagocítica del huésped. A diferencia del Streptococcus A, el Streptococcus pneumoniae produce pocas toxinas, de modo que produce enfermedad debido a su capacidad de replicarse en los tejidos del huésped y generar una respuesta inflamatoria intensa. La fiebre escarlina es debido a la infección estreptocócica con una cepa de elaboración de exotoxinas pirogénicas. Esta enfermedad está generalmente asociada a faringitis, aunque puede seguir a otras infecciones estreptocócicas, tales como heridas. Las complicaciones de la faringitis causada por el Streptococcus A se pueden dividir en supurativas y no supurativas. Las complicaciones supurativas se observan con poca frecuencia desde el avenimiento de antibióticos, terapia efectiva. Entre ellas se citan absceso y celulitis periamigdalinos, otitis media, sinusitis. Las complicaciones no supurativas son las fiebre reumática y la glomerulonefritis difusa aguda. El tratamiento está dirigido a prevenir la fiebre reumática y las complicaciones supurativas. La prevención de la fiebre reumática requiere de la irradiación de la infección por el Streptococcus A de la faringe, lo cual depende de un tratamiento prolongado más que de las altas dosis de antibiótico. Streptococcus A es hasta el presente homogéneamente sensible a la penicilina, antibiótico de probada eficacia en la prevención de la fiebre reumática. Se utiliza benzatínica de 1.200.000 de unidades y para niños que pesan menos de 30 kilos se utilizan 6.000 unidades internacionales. En pacientes alérgicos a la penicilina se administra eritromicina. Según datos actuales, pueden también ser útiles nuevos macrólidos, acitromicina, claritromicina. Los regímenes vía oral deben mantenerse por 10 días. Aproximadamente un 15% de individuos quedan como portadores luego del tratamiento. Piodermitis. Con este término se designa colectivamente a las infecciones estreptocócicas localizadas de la piel. Impétigo es una infección cutánea superficial caracterizada por la aparición de vesículas de 1 a 2 milímetros, que rápidamente evolucionan a costras de color ambarino, puriginosas y acompañadas de adenopatías satélites. La localización más frecuente es en las extremidades. El Streptococcus A, que causa impétigo, difiere de aquellos que ocasionan faringoamigdalitis, perteneciendo a diferentes serotipos M. Los aislamientos a partir de las lesiones de la piel son primeramente pertenecientes al grupo A, pero ocasionalmente se encuentran otros serogrupos como responsables, C y G. La respuesta inmune para la infección cutánea difiere de la respuesta de casos de infección faríngea, siendo más débil. Hay evidencias experimentales que sugieren que esto podría deberse a la inactivación local de las streptopolicinas y por los lípidos cutáneos. Por lo contrario, la respuesta anti-naxa y anti-hialurodasa están conservadas y son útiles para el diagnóstico serológico. Profilaxis. En las infecciones postestreptocócicas, fiebre reumática, glomerulonefritis, endocarditis se basan en: el primero, diagnóstico y tratamiento precoz con penicilina de 10 días de la infección estreptocócica aguda. El segundo, quimioprofilaxis de larga duración en personas que han sufrido un ataque de fiebre reumática, para evitar la recurrencia de posible aparición en una cardiopatía reumática. Se aconseja la administración de una inyección al mes de penicilina retardada benzatínica de 1.200.000 y de 2.400 millones intramuscular a la administración oral diaria durante largo tiempo. El tercero, quimioprofilaxis de corta duración en personas con alteraciones valvulares durante las exotoxinas e intervenciones quirúrgicas del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario, para combatir las bacterias
que producen a partir de Streptococcus de flora normal, Streptococcus alfa hemolíticos, y evitar la aparición de endocarditis. El tratamiento de los portadores de Streptococcus A con penicilina, por lo general, es poco eficaz. Diagnóstico de laboratorio. Diagnóstico bacteriológico se basa en el aislamiento e identificación de los Streptococcus en el producto obtenido del enfermo y en algunos casos en pruebas serológicas, toma de muestra. Debe ser selectiva y obtenerse en condiciones asépticas para evitar la contaminación por Streptococcus comensales de la piel y mucosa. En las anginas exudativas se practica una frotis faringeo con hisopo estéril. En procesos superados se obtiene una muestra de pus. El transporte y cultivo deben efectuarse de lo más rápido posible, pues la supervivencia del Streptococcus en el producto es de corta duración, de 1 a 3 horas, si no se condiciona debidamente. Tratamiento. Para los Streptococcus del grupo A, la penicilina es el antibiótico de elección. Cura las infecciones agudas y reduce o evita la aparición de la fiebre reumática y las recurrencias. En el caso de la angina o faringitis estreptocócica, se recomienda una inyección de penicilina benzatínica de 6.000, 11 millones, 2.000, que produce niveles apreciables durante un mes, o la administración oral de 125 miligramos de penicilina 4 veces al día durante 10 días. En caso de alergia a la penicilina, se sustituye por eritromicina 10 días. No deben administrarse tetraciclinas, pues se encuentran con frecuencia cepas resistentes de 20 a 40%. En general, no es necesario el antibiograma, a no ser que se trate de un caso de endocarditis. Los demás Streptococcus hemolíticos grupo B, C, F y G, incluidos del grupo D, no Streptococcus, por lo general son también sensibles. Los Streptococcus viridae son sensibles a la penicilina con un 5 a 20% de cepas menos sensibles, según la especie, y los Streptococcus más resistentes, pero sensibles en general a la ampicilina, vancomicina y cotrimoxazol. Con su sensibilidad a los demás antibióticos varía ampliamente, se aconseja un antibiograma. Prevención. El contagio de todos los tipos de infecciones estreptocócicas del grupo A pueden disminuirse por medio de un buen lavado de manos, especialmente después de toser o estornudar, antes de preparar comidas y después de comer. Quienes sufren dolor de garganta deberían consultar a un médico que pueda realizarle exámenes para determinar si tiene Streptococcus de garganta. En caso afirmativo, la persona en cuestión no debe asistir al trabajo, al colegio o guardería, sino hasta después de 24 horas o más de haber tomado un antibiótico. Todas las heridas deben mantenerse limpias. Además, es necesario vigilar las heridas para detectar posibles síntomas de infección, entre los que se cuentan coloración roja en aumento, hinchazón y dolor en el lugar de la herida. Si estos síntomas se presentan, especialmente en personas que también presentan fiebre, consulte inmediatamente a un médico. Streptococcus del grupo B. El Streptococcus del grupo B es un tipo común de bacteria. Germen puede vivir en el intestino, el recto o la vagina de la mujer. El Streptococcus del grupo B generalmente no causa problemas en adultos sanos. La mayoría de las personas que se enferman con este Streptococcus del grupo B son recién nacidos que están expuestos a las bacterias durante el nacimiento. Alrededor del 25% de las mujeres embarazadas sanas tienen Streptococcus del grupo B en sus cuerpos. Se dice que una mujer que tiene Streptococcus del grupo B está localizada con este germen. Si usted está localizada con Streptococcus del grupo B, su bebé puede infectarse con estos gérmenes al nacer y puede enfermarse. Hay menos de un 1% de posibilidades de que esto suceda, pero debido a que la infección por Streptococcus del grupo B es tan peligrosa para los bebés, es importante saber si está colonizada mientras está embarazada.
Streptococcus del grupo D son Streptococcus alfa y beta hemolíticos que se caracterizan por una mayor resistencia a los agentes externos y son capaces de desarrollarse a 45 grados centígrados y en medio con un 40% de bilis. Los Enterococcus, Streptococcus fecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium, y se distinguen por la propiedad de crecer en presencia del 6.5% de cloruro de sodio de los no enterococos, Streptococcus bovis y Streptococcus equinus, que no la presentan. Forma parte de la flora intestinal del hombre y de los animales, pero también pueden encontrarse en la boca y en la piel e intervienen en procesos patógenos en 3 localizaciones, en especial otitis, infecciones del tracto urinario, meningitis y endocarditis, siendo el Streptococcus fecalis el más común. Streptococcus viridans. Los Streptococcus del grupo viridans constituyen un grupo heterogéneo compuesto por diferentes microorganismos con diferentes nichos ecológicos y patogenicidad. Aunque son organismos que forman parte de la flora normal del tracto respiratorio y digestivo, pueden, bajo determinadas circunstancias, invadir sitios estériles, pudiendo provocar enfermedades graves. Comparten las características generales del género y caracterizan por producir un halo de alfa-hemólisis alrededor de sus colonias. Tienen requerimientos nutricionales variables y desde el punto de vista de sus requerimientos atmosféricos, la mayoría son anaerobios facultativos, existiendo algunas cepas capnófilas y otras microaerófilas, aunque algunos aislamientos pueden reaccionar con un antisuero de Lancefiel. Son no agrupables. Se distinguen varias especies en este grupo, requiriendo su identificación de una variedad de pruebas bioquímicas. Dentro de sus factores de virulencia se destaca la presencia de ácido lipoproteico, que favorece la adherencia del microorganismo, importante a la adherencia de válvulas cardíacas cuando ocasiona endocarditis. La producción de abundantes polisacáridos extracelulares, limo, que intervienen en los mecanismos patogénicos que producen caries y les brinda adherencia entre ellos, mecanismo importante de endocarditis. Los Streptococcus de este grupo se aíslan de diferentes procesos patológicos, caries dentales, infecciones quirúrgicas, bacteriemias, endocarditis, de la cual es responsable del 50 al 75% de estos casos, sobre válvulas nativas, abscesos profundas, etc. La mayoría de Streptococcus del grupo viridans son susceptibles a la penicilina, pero se están reportando resistentes, cepas moderadas y altamente resistentes en algunas áreas del mundo. También se han descrito algunas cepas que presentan el fenómeno de tolerancia, en el cual los microorganismos pueden ser inhibidores por concentraciones bajas del antimicrobiano, pero se requiere un nivel 32 veces mayor para lograr la actividad bactericida. Gracias por su atención, espero que haya sido de mucha utilidad.